Hoy quiero hablar de la preciosa sangre de Jesús. Y yo lo he puesto en título cuando veo la sangre. La sangre de Jesús es lo más poderoso, sanador, que limpia y habla por toda la eternidad. Mientras nosotros celebramos el día de Pascua esta semana, esto coincide con el Passover de los judíos. Y es interesante porque ese primer Passover ellos se encontraron en sus casas, así como estamos nosotros ahora. Y muchas de esas personas han mirado las similaridades entre este 2020 y el primer Passover. Decía, todo Israel estaba bajo completamente, desde las primeras plagas que hubieron tantas imágenes proféticas que son relevantes a lo que estamos pasando, imágenes de esa poderosa sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Durante esa primera Pascua hubo una plaga que mató a todos los primogénitos. Entonces estamos viendo esta plaga que está matando miles. Un rabí judío hablaba de todos estos rituales que ellos usan donde todo el mundo tenía que lavarse las manos, y lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, lavando nuestras manos hasta que están resecas de tanto lavar. Y esa era también había que poner la sangre de Cristo. En Éxodos 12:13 dice, pero esa sangre servirá como una marca en las casas donde están, y cuando yo vea esa sangre pasaré por encima. Esta plaga de muerte no tocará tu morada cuando llegue a Egipto. Y hoy esa sangre poderosa de Cristo, de cualquier cordero, nosotros nos levantamos con fe como cristianos por todo el mundo, declarando el final de esta epidemia. Estamos poniendo esa sangre sobre la culpabilidad de nuestra vida personal y de nuestra nación, y declarar la victoria de esta sangre sobre esta plaga, sobre este virus de corona. En el tiempo donde los israelitas salieron de Egipto, habían 4 cosas malvadas que declaró el faraón, y yo veo algunas de las similaridades. Él dijo que ellos iban a ser esclavos, que no iban a poder ser libres, sino que iban a tener que hacer lo que se les mandaba. Y yo veo el enemigo tratando de esclavizarnos en temor, en pánico, en ansiedad, pero el Señor es más poderoso. Su sangre nos ha redimido. El faraón también dijo que mataron a todos los bebés que eran varones, y entonces que los ahogaron en el río y él les puso también que tenían que hacer ladrillos y recoger también la paja para poder construir esos ladrones. Y era lo mismo que el enemigo quiere hacer, quiere matar y destruir todo lo que pueda. El Señor les prometió durante este tiempo que nosotros nos encontramos en Éxodo 6, del 6 al 8. Dile a tu pueblo Israel, yo soy el Señor, yo te liberaré de tu opresión, yo te rescataré de la esclavitud, yo te redimiré con un brazo fuerte, yo te reclamaré como mi pueblo y seré tu Dios, y así sabrás que soy el Señor tu Dios, que te ha liberado de tu opresión en Egipto, y te traeré a esta tierra que prometí que daría a Moisés, a Isaac, Abraham, Isaac. Y nosotros somos liberados de esa opresión. Te rescataré de ese temor, te redimiré con ese abrazo poderoso y te traeré a esa tierra prometida y te la daré como posesión. Cuando Moisés y Aarón primero fueron a los hijos de Israel y hicieron estas declaraciones, estas personas no lo creían.
por la brutalidad en la que ellos habían estado de su esclavitud. Los había desanimado tanto que no tenían esperanza, no podían creer. Y la gente hoy encima han sido tan traumatizados por esta etapa, por la crueldad del diablo. Él ha ido viendo a ver quién puede destruir. Él quiere destruir a todos. Y yo quiero decirles esta mañana, yo declaro que ese mismo Dios que abrió ese mar rojo para que los israelitas pudieran pasar, Él está abriendo este mar rojo por su sangre para que seamos redimidos, para que seamos liberados de cualquier plaga que el enemigo quiera tirar a nosotros. Una más hermosa imagen tiene que ver con el día de Pascua. Y esto para mí se pone como algo tan vivo, tan fuerte. Era cuando ellos habían salido de Egipto, ellos habían estado en ese desierto y estaban en ese lugar de Jericó. Esa fue la primera ciudad que ellos pudieron tomar. Y antes de hacer eso, el mandato de eso le dijo a Josué que circuncidaran a los varones. Y el Señor en versículo 9 le dice: hoy he quitado toda la vergüenza de ser esclavos. Ellos durante ese tiempo no habían hecho nada, solo habían escuchado al Señor Todopoderoso y lo que les dijo: vuelvan a mí, regresen a mí, hagan un convenio conmigo. Y esta circuncisión era algo simbólico de esa relación, de volver con el Señor, porque fueron obedientes y por eso Él les quitó esa vergüenza. Y para nosotros también, cuando entramos en un convenio con el Señor, este lugar se llamaba Gilgal. Y ellos ahí celebraron ese Passover antes de entrar a Jericó. ¿Y por qué? Antes de esta victoria grande, el Señor siempre sincroniza lo que Él hace con el calendario judío. Es maravilloso. Y el Señor se le apareció a Joshua. Y fue la primera vez que él tuvo un encuentro con el Señor. Y él vio al Señor y estaba con una espada. Y era el que estaba guiando el ejército. Recuerden que en esta historia los espías habían ido y habían sido escondidos con una prostituta que se llama Rahab. Y ella había hecho unas declaraciones. Dijo: Él es el único que les da la victoria. Y les pidió que la salvaran. Le dijo: pero tienes que poner un lazo rojo. Y esta era una imagen de la sangre siendo liberada por esa sangre. Y ella fue salva por esa sangre, por su fe en Dios. Y eso cambió su vida y la vida de su familia. Y ella fue una de las que fue parte del linaje de Jesucristo. Eso es liberación. En Josué 5, del 13 al 15, dice: cuando él estaba cerca a Jericó, él miró hacia arriba y estaba un hombre parado con una espada y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Y él le dijo: ninguno de los dos. Yo soy el que manda los ejércitos del Señor. Y él cayó sobre los pies de este hombre y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y le dijo: quítate tus sandalias porque lo que estás pisando es santo. Y Josué lo hizo como se le mandó. ¿Y por qué miro esto particularmente? Yo creo que nosotros como nación estamos ahí donde Él estaba, volviendo al Señor, aplicando esa sangre. No sé si tú te has dado cuenta que muchas personas están poniendo unos listones rojos y reconociendo en cualquier nivel que es la sangre de Jesús que nos libera de toda plaga, de todo tormento. Pero el Señor está ahí frente a nosotros con su espada como capitán, y nosotros hemos estado
en un periodo como una pausa de embarazos antes de tomar acción y enfatizar lo que sigue. Y yo creo que lo que sigue es América regresar al Señor con todo su corazón, un avivamiento completo. José tenía un avivamiento personal y cuando yo estoy viviendo esto hasta esta semana, el Señor se ha revelado a mí en una forma tan profunda como el que manda. Él es poderoso, Él nos está guiando y llevándonos, y vamos a ver todo enemigo, toda esta plaga de corona bajo nuestros pies. El Señor nos está avivando cuando hay cosas que se mueven y que las cosas que contamos se van. Estamos listos para regresar al Señor con todo nuestro corazón. La semana pasada algo interesante, el presidente Trump escribió que iba a estar viendo el live stream de un servicio de servicio en California, y el pastor dijo, por esto tuvieron 1.3 millones de personas viendo y más de 11,000 personas salvas. El Señor está haciendo algo. Lo que el enemigo quiso para maldad, esto no va a servir. El Señor va a poner esta nación para volver, para regresar a Él. Está ahí frente a nosotros con esa espada y está diciendo, pueblo mío, levántate, yo estaré frente a ti, y todo enemigo, todo este virus de corona, yo los limpiaré y yo seré tu Dios. Que así sea. Feliz día de resurrección. Él se ha levantado de verdad. Él ha resucitado en cierto. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo siempre el día de Pascua, el domingo de Pascua, alguien estando en el púlpito y decir, resucitado es, y toda la congregación respondía de esa forma. Él en realidad se ha levantado donde estés. Él ha resucitado. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy quiero darles dos cosas tan rápidamente como pueda. La primera es la resurrección del Señor Jesucristo. Es una prueba positiva que hay vida después de la muerte. Es diferente como cuando Lázaro fue levantado después de que había muerto. El Señor Jesucristo le dijo a sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida. Y Lázaro fue levantado, pero esto era algo apuntando a algo mejor, porque levantarse de muerte es algo que resulta en una vida eterna. Los que habían sido levantados en la Biblia fueron levantados de la muerte para después morir más adelante. Ellos era como algo mostrando que el Señor tiene el poder de resurrección. Y todas estas personas van a ser resucitadas. ¿Ven la diferencia? De ser levantado como algo milagroso, apuntando al poder del Señor Jesucristo, al poder de Dios. Pero últimamente, cuando todos vuelvan a resucitar, hay diferentes filosofías que quieren negar esto. Hay personas que creen que cuando tú mueres, mueres. Y que es como una aniquilación, como que ya se acabó todo, no hay nada después de la muerte. La raíz de esta palabra aniquilación es la misma palabra como nihilism, que es una filosofía que no hay ningún propósito en la vida, que no hay morales, que no hay nada, que no hay autoridad, que no hay nada. Es como que la vida no tiene un propósito para nada, y que hay personas que en realidad creen esto. Yo estoy seguro que hay personas como, por ejemplo, Hitler, o yo voy a suicidarme y mi cuerpo se acabará y nunca voy a ser juzgado por las cosas que he hecho y será nada. Y hay personas que
creen en la reencarnación y piensan que hay algún tipo de vida y que el alma se va a otro cuerpo y va a tomar otra forma o alguna forma de animal, o a lo mejor va a ser un árbol, una planta, y que cuando tú pasas todos esos ciclos de la vida, que simplemente mueres y vuelves a nacer. Eso es como el budismo y todas estas cosas que piensan que pueden regresar y que han vivido en otros siglos y creen esto. Pero la Biblia nos da una verdad clara relacionada con el poder de la resurrección y la importancia para nosotros que tenemos la fe en Cristo y creemos en la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo les dice: quiero darles claramente el evangelio que les he predicado, estas buenas nuevas en las que está, porque es por medio de la revelación del evangelio que eres salvo. Y si pones tu vida firme a los mensajes que te he enseñado, a menos que creas en vida, porque he compartido con ustedes lo que he recibido y lo que es más importante. El Mesías murió por nuestros pecados, guiando todas estas escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Continuamos en ese mismo capítulo. Vamos a pasar Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana y aún estáis en vuestros pecados. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicción, vana es también vuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con misericordia y todos los hombres. Señor Jesucristo fue visto por Pedro, por los apóstoles y por 500 personas. Jacobo lo vio y todo el resto de personas que seguían a Cristo tuvieron la oportunidad de experimentar su presencia vivo después de que había sido crucificado y sepultado por 3 días y después resucitado por el poder del Espíritu Santo. Él es prueba que la muerte no es el fin, que no vamos simplemente a experimentar un ciclo de morir y vivir otra vez en otra forma. Él lo estableció claramente. Y la Biblia nos dice que toda nuestra predicación no es nada si Jesucristo no fue resucitado. Si nuestro Salvador no está vivo, entonces ¿cómo nos puede salvar? Si no, ¿cómo nos va a sanar? Los muertos no tienen poder. ¿Cómo podemos reclamar o proclamar su poder si Cristo no ha sido resucitado entre los muertos? Pero tenemos prueba tras prueba tras prueba, testimonio tras testimonio de que Cristo está vivo. Entonces, esta prueba viva ha sido proveída para nosotros. Los muertos resucitarán y la Biblia dice que Jesús fue el primero de estos. Y después va a haber una resurrección en masa que va a suceder más adelante. Y si creemos en esta resurrección, si predicamos esto, es imposible hacerlo sin creer también en lo que viene después de esto. Hay juicios que vendrán después de la resurrección. Hay juicios que contienen galardones para los que mueren en Cristo y también hay juicios para los que mueren en sus pecados. Y hay 2 tronos separados, 2 asientos de donde estos van a ser puestos y va a haber galardón o regalos por una cosa o la otra. Y la Biblia nos dice que cada ser humano
va a morir una vez. Entonces la reencarnación no existe. No vas a regresar como un perro o un gato, no vas a volver como otra persona o como una planta, no vas a ser un árbol en algún lugar. Esa reencarnación no existe, pero la resurrección es un hecho y Jesús es la prueba viva. Todo ser humano tiene una cita con la muerte una vez y después tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Y nosotros como creyentes vamos a ser llamados para estar en este juicio. Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno va a ser responsable de sus acciones, el uso o mal uso de su tiempo, oportunidad y habilidades. Si tú estás escuchando esto y sigues al Señor Jesucristo, la Biblia nos dice claramente que cada uno de los creyentes va a estar ante este juez justo. Cada vida va a ser examinada. Cada persona va a tener que demostrar cómo utilizó esos dones que el Señor les dio, sus tiempos, su talento, sus tesoros. ¿Qué hiciste con ese llamado del Señor en tu vida? ¿Cómo cuidaste tú de esas cosas que Dios te dio? Y cuando pensamos en esto, el apóstol Pedro va a tener que estar frente al Señor y hacer lo que el Señor le ha mandado. Billy Graham tiene que demostrar las cosas que él hizo con esa unción de evangelismo que él tenía. Cada persona que tú consideras como un santo o cada persona que leemos en la Biblia que siguió a Jesús, todas las personas en Hechos, cada una de portada a portada en la Biblia, va a tener que pararse frente al Señor y demostrar lo que hizo en su vida. Y ese es un hecho. Eso va a suceder absolutamente. Todos los creyentes por todo el tiempo se pararán ante el Señor y ese juicio va a ser hecho. Mi esposa y yo estábamos hablando de esto el otro día. En las Escrituras nos dice que no hay matrimonio en el cielo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo vamos a estar cuidados si no estamos bajo el mismo techo? ¿O tendremos un lugar en el cielo lado a lado? Y yo bromeando le digo, ¿qué tal si tu lugar es más grande que el mío o tú vives en un lugar más bonito que el mío? ¿Cómo va a ser eso? Entonces ella me dice, ¿qué tal si tu lugar está más cerca al trono que el mío o que vives más cerca al trono del Señor? Y especulamos de esto y hacemos bromas con esto, pero ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a ser. Pero lo que sí sabemos realmente es que nuestra vida va a ser juzgada. Va a haber ese libro abierto y mostrarle al Señor lo que hicimos, cómo utilizamos nuestros dones y cómo fue nuestra vida. Ahora es el momento de juzgarnos a nosotros mismos. ¿Estoy viviendo para Cristo? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Qué estoy haciendo con los dones que el Señor me ha dado? ¿Cómo estoy pasando mi tiempo? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me ha dado que haga? ¿O estoy viviendo una vida que no está siguiendo el llamado del Señor y estoy diciendo, corriendo de lo que el Señor me ha mandado a hacer, como Jonás, cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive, se fue corriendo en el lado opuesto? ¿Estamos apasionados para el reino de Dios o no? Cada uno de nosotros va a ser levantado, primero Jesús y después todo el resto. Pero todos vamos a estar ante ese juicio del Señor y todos tenemos que rendir cuenta de lo que hicimos en nuestra vida. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros,
según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte en el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, todos los que son levantados, no importa dónde murieron, nosotros podemos pensar, si soy cremado, entonces el Señor no me puede juzgar, o no voy a ser levantado porque voy a regresar al pueblo. Yo quiero decirte que no importa dónde fuiste sepultado, en qué mar fuiste sepultado, o cuántos siglos pasaron. La Biblia dice que el Señor va a levantar los muertos y ellos van a ser puestos ante ese trono de juicio. Y la reacción de cada uno en esa resurrección, de cada persona ante ese trono, va a ser esconderse si pueden, pero no encontrarán lugar para esconderse. No hay dónde esconderse. Hay personas que pensamos que se han salido con la suya y no fueron juzgados y murieron. Y que su muerte ha robado la justicia y que nunca van a tener que responder por sus pecados, que nunca van a ser arrestados, que nunca van a ser juzgados, ni ningún ser humano va a poder sentenciarlos o darles lo que ellos en realidad se merecen. Y hay personas que a lo mejor dicen, bueno, no hay justicia, pero yo quiero decirles que sí va a haber justicia. Y este justo juez va a estar en ese trono blanco. Y todos los muertos, grandes y pequeños, van a estar frente a él. No van a poder correr, no van a poder esconderse en algún lugar, no van a ser fugitivos de justicia. Y a lo mejor ha pasado milenio de años. Y a lo mejor no fueron juzgados aquí en la tierra, pero ese tiempo va a llegar. Dice, después que muramos, después de que llegue ese momento, este juicio llegará. Y eso es algo absoluto, que sí va a suceder. Y van a tener que pararse ante el Señor, este Rey de Reyes, Señor de Señores, el que murió en esa cruz para que sus pecados fueran perdonados. A ese que rechazaron, a ese que no quisieron creer, van a estar ante Él y lo van a ver en su gloria y los juzgará. Entonces vamos a ver esto suceder. Esto absolutamente va a pasar. Entonces esto nos cubre a todos. Si tú mueres en fe, vas a estar ante el Señor y el Señor te va a juzgar por cómo tú utilizaste ese llamado, las cosas que te dio, las oportunidades que te dio para utilizar todo para su gloria. Vas a ser juzgado para eso. Yo voy a ser juzgado para eso. Billy Graham, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos van a ser juzgados ante este trono. Y esto va a ser para los otros que rechazaron del Señor, también van a estar ante ese trono. Y el resultado de esto es una separación eterna de Dios. La Biblia dice que el Señor es luz y en Él no hay oscuridad. Lo opuesto de esto es completa oscuridad, es la ausencia de esa luz. Y la Biblia dice que los que sus nombres no están en el libro de la vida porque nunca pusieron su confianza en Cristo, aunque se les dio la oportunidad que lo hiciera, ellos pudieron utilizar su voluntad, pero decidieron rechazar a Jesucristo. Entonces murieron en pecado. Y eso no es el final, porque la resurrección es una prueba que van a ser levantados y van a tener que pararse ante el Señor. Y si sus nombres no están escritos en ese libro de la vida, van a ser echados al lago de fuego. A nosotros no nos gusta predicar del infierno y pensamos que eso es como de cuando los predicadores hablaban en tiempos anteriores. Pero qué tan bueno suena esta cosa de las buenas nuevas si no somos salvos de algo. Tiene que haber un lugar que fue creado para el diablo y sus ángeles. Para eso fue creado el infierno. Ahí es donde ellos van a estar.
Antes de esto, en el Apocalipsis, leímos de este juicio que llegará ante el enemigo y que va a ser echado a ese infierno. Eso fue creado para él, no para el ser humano. Los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, con la oportunidad de utilizar el libre albedrío, y fueron dados la oportunidad de tener fe y estar cerca al Señor. Mi responsabilidad no es que tú creas algo o manipularte para que pongas tu fe en la palabra del Señor, sino que yo te quiero decir la verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Y esta resurrección va a ser ese lugar donde cada persona va a venir en realidad y mirar lo que están escuchando. Eso va a suceder. Jesucristo es esa prueba. Tienes una voluntad, un libre albedrío. El Señor no te ha quitado eso. Tú puedes escoger qué quieres creer y qué no quieres creer. Eso no va a cambiar. Es tu decisión lo que tú quieres creer. Yo he escogido poner mi fe en Cristo y creer la palabra de Dios y ver la evidencia de la Biblia, de las Escrituras, que Jesús sí vive. Yo sirvo a un Jesús, a un Redentor que ha resucitado. Yo creo que puedo honrar al Señor y servirle con todo mi corazón, amarle con todo mi corazón. Y yo escojo creer que hay un galardón por esto. Vivir en esta vida abundante en medio de todos los problemas que estamos experimentando. El Señor tiene vida en abundancia para todos los creyentes. El Señor nos dio a cada uno una medida de fe. Cada persona puede vivir por fe en algo. Tú escoges y yo escojo en qué vamos a poner nuestra fe. Cada vez que tú te montas en avión, tú estás utilizando tu fe en la mecánica del avión, las personas que pusieron las maletas ahí, el piloto que lo va a manejar, y estás poniendo tu fe en todas estas cosas. Cada persona utiliza esa fe cada día cuando se montan en su carro y manejan. Fe que van a poder llegar bien, que van a poder manejarlo bien, y todo el resto de personas. Tú escoges. Yo quiero poner mi fe en un Salvador que está vivo. Mi llamado es proclamar esas buenas nuevas, y lo proclamo tan fuerte como pueda en este día de resurrección. Jesús está vivo. Quiero decirlo de nuevo. Jesús está vivo. Tenemos esa prueba que Jesucristo resucitó, no para experimentar muerte de nuevo. Él no fue levantado de los muertos como Lázaro, que vivió unos años más y después murió de nuevo. Pero Jesús nunca volvió a morir, nunca experimentará esto. Fue un solo sacrificio que no tiene que ser repetido de nuevo. Él fue crucificado, sepultado y resucitado para que tú pudieras nacer de nuevo como un hijo de Dios, para que vivas en una perfecta relación con Él. No solo en esta vida, sino para siempre. Su resurrección prueba que tú y yo vamos a ser resucitados algún día también. Él fue el primero y después el resto de personas. Y cuando eso suceda, vas a estar frente a Él, habiendo recibido su fe y haber muerto en fe, o rechazado en Él y muertos en pecado. Hay dos cosas que son seguras: los muertos resucitarán, y la segunda es que todos los que murieron y recibirán ese juicio y esa sentencia eterna. Los que mueren en Cristo es vida eterna. Para los que mueren en pecado, ese juicio va a ser una muerte final. Cada alma experimenta conscientemente esa separación de Dios por toda la eternidad. Lo han escuchado a lo mejor en la iglesia antes, que si naces una nueva, morirás 2 veces. Pero si eres vivo 2 veces, solo morirás una vez. Si eres nacido por fe en Cristo Jesús, la muerte de nuestro cuerpo físico será
la única. Pero si morimos en pecado, experimentaremos muerte en una segunda vez. No solo la separación de nuestro cuerpo, sino la separación consciente por toda la eternidad, separado de todo lo que es luz, de todo lo que es vida, todo lo que es bueno y gracia de Dios. Eso es una realidad. Eso es lo que hace la resurrección tan increíble, maravillosa, y esa buena nueva. Significa que lo que se nos fue prometido va a suceder. Y porque Jesús fue resucitado entre los muertos, nosotros no tenemos que temer a la muerte. Esa resurrección destruye mi temor a la muerte porque sabemos que esto nos va a levantar. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de la muerte también te levantará a ti. Esto también significa que mi Salvador está vivo. Jesucristo se levantó entre los muertos y está vivo. O sea que tiene todo poder para mantener todas sus promesas a mí de una vida eterna, sin pecado, sin tristeza, sin enfermedad y sin separación. Un hombre muerto no puede mantener ninguna promesa. Un hombre muerto no puede mantener todas las promesas que ha hecho, porque todo se acaba ahí. Pero Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Entonces, toda promesa que Él me hizo a mí, o que nos hizo a todos nosotros, los que le amamos y que confiamos en Él, en la Escritura, Él está vivo y puede hacer promesa tras promesa tras promesa ser hecha realidad. Ese primer día de resurrección, la respuesta, hay personas que se regocijan y hay otros que estaban llenos de temor y pensando que todo se podía acabar. Los guardias que tenían que mirar esa tumba de Jesús fueron corriendo porque no todos fueron a los judíos que les pidieron que estuvieran ahí. Ahí estaban romanos, no fueron a los oficiales de los romanos porque sabían que la penalidad de perder el cuerpo de Jesucristo y que esa tumba fuera manipulada y que nadie hubiera podido hacer nada, era ser una muerte segura. Sus autoridades, entonces ellos fueron a los religiosos que no podían matarlos y ver qué podían hacer, y testificaron que la tumba estaba vacía. Vieron ese ángel y ellos cayeron ante sus pies y simplemente se desmayaron por la presencia de este ángel en la tumba. Y pueden imaginarse qué significaría esto para los religiosos que estaban pensando que habían lidiado con el problema de lo que era Jesucristo y que se había acabado todo, y ellos le habían rechazado, habían puesto una forma de crucificarlo y lo habían puesto en esa tumba y que todo se ha acabado. Imagínense el temor y lo que ellos pensaban, el deseo para despertar de esa pesadilla y que todo se acabara. Pero nadie pudo hacer que esto se acabara, aunque les pidieron a estos guardias que dijeran mentira. Y esa prueba que se desapareciera. 500 personas vieron a Jesús después. Pedro lo vio, el apóstol Jacobo lo vio, todos los apóstoles lo vieron. Él estaba vivo, esa tumba estaba vacía. Esa resurrección fue un hecho que nadie podía cambiar, nadie podía hacer que se desapareciera, y ahora no se puede tampoco desaparecer. Yo quiero que sean honestos con ustedes mismos. ¿Qué piensas tú de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué viene después de esto? La Biblia dice que la persona morirá una vez y después vendrá el juicio. Y este juicio no va a ser sobre un cuerpo muerto, sino un alma que ha sido resucitada. Cuando tú piensas en pararte frente al Señor, si eres cristiano, ¿qué piensas? Y si no eres creyente, si has rechazado esa oferta de Jesucristo para salvación, todo lo que Él ha hecho para que tú tengas esa vida eterna, para que tú tengas una vida eterna con Él, si lo has rechazado,
¿Qué piensas tú en esto? Cuando mueras, tú vas a ser levantado de nuevo. No te vas a escapar de nada, aunque tú puedas haber no contestado a cosas que hiciste en esta vida, pero vas a ser levantado después de muerte. Todo el mundo lo hará. Estará frente al Señor y va a ser ese trono blanco. Y ese puesto de juicio, ese no va a serte dado galardones, no va a evaluar tu vida cristiana porque no tuviste una. Ese va a ser algo eterno y el resultado de esto va a ser muy diferente de lo que van a experimentar personas creyentes cuando reciban su galardón de una vida en Cristo y su confianza en Él. Entonces, sea honesto con ti mismo. ¿En cuál grupo estás tú? ¿Estás en el grupo que se está regocijando esta mañana, sabiendo que van a ver a un Salvador cara a cara? ¿O estás en ese grupo que va a ser simbolizado por los fariseos, que lo rechazaron, que querían matarlo, que querían que todo desapareciera? Yo quisiera que no tenía que pensar en esto. No quiero imaginar qué sería esto. Dependiendo en qué grupo estás, depende cómo tú respondes en esto. Si eres una persona que tiene temor de esa resurrección, que tiene temor de que hay vida después de la muerte, que va a haber un juicio, entonces yo tengo una respuesta para ti. Esa respuesta es el Príncipe de Paz, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él puede ser tu Salvador y Él llama a cada persona. Su voz es una voz que tú puedes escuchar en tu corazón y Él te está llamando a ti hoy y te está dando la oportunidad que pongas tu confianza en Él este domingo. Sería tremendo que los que están escuchándome hoy escojan poner su fe en Él, creer que Jesucristo te ama, que Él murió por tus pecados, que si tú pones tu confianza en Él y lo recibes como tu Salvador, tú puedes nacer de nuevo, tener una nueva relación con Dios que es real. Tener una nueva vida aquí en esta vida, esa vida en abundancia que Cristo te da. Y morir en Cristo, puedes tener la expectativa que la resurrección para ti va a ser algo maravilloso, que la resurrección para ti va a ser algo tremendo, va a ser glorioso, que va a ser un tiempo de celebración y será algo que siempre sabías que iba a suceder. Y cuando tú mueras en esta vida, mueres en fe, creyendo que no te vas a quedar ahí en esa tumba, sino que el Señor te va a levantar en los últimos días y te va a levantar con un poder maravilloso para vivir para siempre y experimentar esa vida eterna, eterno gozo, sin pecado, sin enfermedad, sin tristeza alguna, sin separación, nunca más. Eso es lo que Cristo te ofrece hoy. Él todavía está salvando almas. Él está vivo. Él es el Salvador y Él te está llamando a ti. Si tú eres cristiano y no estás viviendo para el Señor, Él te está llamando a que te arrepientas, que regreses a Él, que llegues a un momento de avivamiento, de un ministerio real en el cuerpo de Cristo, sirviéndole a Él. Entonces quiero orar por ti esta mañana y quiero pedirle al Señor que te toque y quiero retarte a ti. No importa lo que tú hayas escuchado, esta vida eterna está siendo entregada a ti. Esta resurrección, después de la prueba de esta resurrección, la Biblia promete que este juicio llegará. Y nosotros tenemos que estar listos y estar parados en fe en Cristo cuando nos paremos ante el Señor. Yo quiero que tú estés listos, que te alistes desde ahora. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por cada persona, cada una que está escuchando este mensaje hoy, que tú tengas misericordia y que tu gracia llene sus corazones, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre ellos ahora mismo. Cada persona que ha sido cristiano y ha caminado
caminado con el Señor y se ha resbalado y ha vuelto a una vida que saben que no agrada a Dios, Señor, te pido por ellos que tu gracia esté sobre sus vidas, que tu promesa es segura, que tú eres fiel para perdonarles de sus pecados y de limpiarlos de todo pecado. Que muchos que están escuchando mi voz estén clamando al Señor diciendo: Señor, perdóname porque soy pecador. Restáurame una relación contigo. Yo recibo tu perdón, tu sanidad. Límpiame, Señor, de todo pecado. Señor, te pido que los que nunca han recibido a Cristo, a lo mejor han recibido una comunión, una membresía en alguna iglesia o un bautizo, han recibido todo lo que la religión les ofrece. A lo mejor han ido a una escuela cristiana, pero nunca han recibido a Cristo. Se están perdiendo de algo. Se están perdiendo de un Jesús. Que hoy te reciban, Señor, como tu Señor y Salvador. Señor, recíbelos hoy. Di: Señor Jesús, yo te recibo a ti por fe como mi Señor y Salvador. Te recibo a ti, Jesús, por fe como mi Señor y Salvador. Te recibo, Jesús, te recibo, Jesús, te recibo, Jesús. Gracias, Señor, por tu promesa. Que los que te reciben, Señor, tú les darás poder para ser hijos de Dios. Señor, te pido que esto suceda ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.